Nos aprestamos ahora a tener nuestro mensaje. Los invito a que busquen en sus Biblias, en la carta a los Hebreos, el capítulo 13. Si el Señor lo permite, vamos a tener algunos mensajes centrados en la carta a los Hebreos. Este será el primero y lo haremos tomando prácticamente los últimos versículos de esta hermosa carta. Hebreos capítulo 13. Nuestro mensaje para hoy lo tenemos en los versículos 20 y 21. Acompáñenme en la lectura de estos dos versículos, Hebreos 13, versículos 20 y 21. Dice así la palabra del Señor. El Dios de paz, que sacó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del testamento eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Inclinamos nuestros rostros para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque nos das esta oportunidad para exponer tu palabra. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que ilumine nuestras mentes, que dirija mi boca, Señor, para que todo lo que expresemos sea conforme a tu voluntad, que sea lo que tu pueblo requiere escuchar, Señor, en estos momentos, que sea un motivo de aliento para cada uno de los hermanos que están participando de este culto, y también, Señor, de que sea una palabra que redarguya el corazón de aquellos que aún no han entregado su corazón a ti. Te rogamos, Padre Celestial, que tú hagas la obra en nuestros corazones. Lo pedimos por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Recordemos que esta carta, la carta a los Hebreos, fue dirigida al pueblo hebreo que participaba del Evangelio. Por un lado, para reafirmar la fe de los creyentes verdaderos, y por otro, para advertencia solemne de los que, participando de la congregación, no eran convertidos al Evangelio aún. En forma similar hoy, muchos participan del Evangelio, pero tengo la certeza que en cada congregación conviven creyentes fieles al Señor, con quienes aún no han entregado su vida a Dios, abriendo su corazón para que entre Cristo Jesús a Él. Este mensaje, espero por la gracia de Dios, atienda la necesidad de ambos grupos de quienes participan de este culto. Lo primero que llama la atención en estos versículos es cómo se nos presenta Dios Padre. El escritor de la carta a los Hebreos, mi convicción es que fue Pablo lo llama el Dios de paz. El Dios de paz. Este Dios que puede ser fuego consumidor para los que se rebelan contra Él, que en un momento de la historia hizo que la tierra se abriera y tragara viva a toda la familia de Coré, como lo leemos en Números capítulo 16. Cuando se trata de sus escogidos, actúa con una bondad y misericordia acogedora, inmensa. Esto se expresa en toda plenitud en el plan de salvación, pues está dispuesto a entregarlo todo. Fue capaz de entregar a su propio Hijo por amor de sus criaturas. Pablo, escribiendo a los romanos, les dice: el que aún a su propio Hijo no perdonó,
antes le entregó por todos nosotros. Esto sin duda es lo primero, la reconciliación de las criaturas con su Creador. Criaturas incapaces de hacer algo para librarse de la situación que las aqueja por ellas mismas. No hay forma que la criatura pueda escapar de la condenación y del infierno. Y ahí está este Dios de paz, un Dios dispuesto a hacer todo por esas criaturas. Encontramos en estos aspectos, en estos versículos, varios aspectos de la obra salvadora de Cristo a favor de sus criaturas. Y quisiera destacar esos aspectos para que valoremos cada día más este hermoso plan de redención que Dios preparó en la eternidad y que hoy ofrece a la humanidad. En estos versículos Pablo menciona a Cristo por su nombre. Y su nombre sin duda es el primer elemento que tenemos que destacar. Dice en Mateo capítulo 1, versículo 21, llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús significa Jehová salva. Este es el nombre de aquel que salva. En Hebreos, en el capítulo 2, los versículos 9 y 10, leemos: Empero vemos coronado de gloria y de honra por el padecimiento de muerte a aquel Jesús, que es hecho un poco menor que los ángeles, para que por gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas y por el cual todas las cosas subsisten, habiendo de llevar a la gloria a muchos hijos, hiciese consumado por aflicciones al autor de la salud de ellos. Hermanos, Jesús es el que gustó la muerte por cada uno de nosotros. En Hechos, capítulo 4, leemos: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El nombre de Jesús habla de su obra salvadora. Habla que Dios pone a disposición de toda la humanidad la sangre de Cristo, el Hijo de Dios, derramada en la cruz, para poder tener nosotros, sus criaturas, un medio eficaz de salvación. El segundo elemento que encontramos en estos versículos es la mención a la sangre de Cristo, su sangre. Dios, desde un comienzo, estableció que para que fuera posible el perdón de pecados, debía haber derramamiento de sangre. Si vamos al huerto del Edén, luego de la caída de Adán y Eva, Dios sacrificó animales para proveerles de trajes de pieles, trajes duraderos, no como los de hojas surcidas que se habían hecho ellos. Todo el culto del Antiguo Testamento giraba en torno del derramamiento de sangre. Y cada gota que fue vertida en el Antiguo Testamento fue un símbolo que apuntaba a la sangre de Cristo derramada para hacer la paz entre el hombre y Dios. Noten que en Hebreos 13:20 se refiere a la sangre del testamento eterno. Es que el sacrificio de Cristo fue el sacrificio perfecto. Dice en Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos
para siempre a los santificados. Esa ofrenda es la del Cordero de Dios, que como dice la palabra del Señor, quita el pecado del mundo. Mediante un solo acto de sacrificio, Cristo nos dio salvación eterna. Su sangre es eternamente poderosa y satisfactoria para Dios, a diferencia de la sangre de los sacrificios del Antiguo Testamento. Este sacrificio fue muy superior, infinitamente superior a los sacrificios del Antiguo Testamento. Este sacrificio es único y suficiente. Repito, la sangre de Cristo, Cristo el Hijo de Dios, es la única que tiene el poder de limpiarnos de todo pecado. En Hebreos capítulo 9, Pablo insiste en este tema y leemos: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, mas por su propia sangre entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Cristo hizo un solo sacrificio y compró salvación eterna para los escogidos. En Hebreos capítulo 10, los versículos 11 y 12 nos dicen: así que todo sacerdote se presenta cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, haciendo referencia obviamente a los sacrificios del Antiguo Testamento. Pero haciendo ahora referencia al sacrificio de Cristo, al Cordero de Dios, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio, para siempre está sentado a la diestra de Dios. Otro elemento que Pablo menciona en estos dos versículos en los cuales estamos meditando y que es vital, es su resurrección. La resurrección de Cristo. Hermanos, es natural que muchas veces al pensar en la resurrección nos limitemos a pensar en que es una evidencia de que un día se obrará lo mismo en nosotros y en todos los creyentes que han partido a la presencia del Señor. Pero hay mucho más que eso en el hecho de la resurrección de Cristo. La resurrección de Jesús es la afirmación definitiva de la aprobación del Padre de la obra salvadora de Jesús. Esa obra redentora que se planificó en la más remota eternidad fue perfectamente aprobada por el Padre, y de eso da cuenta la resurrección de su Hijo. En el momento en que el Padre levantó a Jesús de entre los muertos, estaba afirmando que Jesús había llevado a cabo todo aquello para lo cual había ido a la cruz. Es en la resurrección de Jesús que nuestra fe cobra vida. Es en la resurrección de Jesús que nuestra fe se hace una fe con sustento. En 1 Corintios capítulo 15, versículos 14 al 21, leemos estas palabras hermosas. Contradictorias al comienzo, pero que concluyen con un grito de victoria. Dice el apóstol: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y aún somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él haya levantado a Cristo, al cual no levantó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo son perdidos.
Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, los más miserables somos de todos los hombres. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Podemos, hermanos, afirmar con plena certeza que la resurrección de Jesús es la mayor muestra del poder de Dios a lo largo de toda la historia. Dios resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo como testimonio a la humanidad entera que el plan de redención había sido consumado cabalmente y quedaba a disposición de todo aquel que acuda a ponerse bajo sus alas. El escritor de Hebreos capítulo 13 llama a Jesús el gran pastor. En el versículo 20 nos habla del Señor como el gran pastor de las ovejas. Y esto marca un tremendo contraste con todos los demás pastores. Porque el gran pastor es único. Solo Jesús ocupa ese lugar. El gran pastor. El Nuevo Testamento asocia a Jesús el título de pastor. En Juan capítulo 10, versículos 11 y 14, el propio Jesús dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. En Primera de Pedro capítulo 2, versículo 25, y capítulo 5, versículo 4. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, mas ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y cuando apareciere el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Es ahí nuestro pastor, el príncipe de los pastores, que habiendo sido nosotros ovejas descarriadas, se esmeró en buscarnos y en rescatarnos. Y en Hebreos 13:20, que el apóstol escribe: y el Dios de paz, que sacó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del testamento eterno. La Biblia habla muchas veces de las personas como ovejas que no tienen pastor. Sin embargo, siempre que se dirige a los hijos de Dios, a los creyentes, afirma que somos ovejas con pastor. Hebreos 13:21 afirma que este gran pastor nos hace aptos en toda buena obra para hacer su voluntad. Es Él quien nos capacita para hacer su voluntad. Este gran pastor es quien nos perfecciona. Pedro escribe en su primera carta, capítulo 5, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna por Jesucristo, después que hubierais un poco de tiempo padecido, Él mismo os perfeccione, confirme, corrobore y establezca. Y en Filipenses 1:6, estando confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hay aquí, hermanos, una situación paradojal. Muchos nos sentimos incapaces de hacer algo para el Señor. Tengo que decirles que esto es una mentira más, que Satanás trata de poner en nuestra mente. Y trata, como todas las mentiras que Satanás intenta poner en nuestra mente, de hacerla pasar por una idea nuestra.
El punto está en que alguien obró y está obrando en nosotros para que seamos siervos útiles a los propósitos eternos de Dios. Leemos en Filipenses 2, versículos 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros obra así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es nuestro Padre Celestial, el Dios de paz. Nuestro texto nos dice que Dios tiene un objetivo en todo lo que ha hecho en relación con nuestra salvación. Y ese objetivo es os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Dios estableció la paz con el hombre por medio de la sangre derramada por Jesús en la cruz. Y dice Colosenses 1:20, y por él reconciliar todas las cosas así, pacificando por la sangre de su cruz, así lo que está en la tierra como lo que está en los cielos. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 15, leemos, todo pámpano que en mí no lleva fruto, le quitará, y todo aquel que lleva fruto, le limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Este gran pastor nos conoce. Este gran pastor, recuerden nuestras meditaciones pasadas en el Salmo 23, es un pastor que nos conoce perfectamente bien. En Hebreos capítulo 4, los versículos 15 y 16, leemos, porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, mas tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Lleguémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El tema central aquí, hermanos, es que Dios, el Dios de paz, ha puesto sus ojos en sus escogidos. Les ha dado la tarea de extender el Evangelio. Y para esto está dispuesto a capacitarnos en sus caminos, haciéndonos aptos para que hagamos su voluntad y así cumplamos sus planes eternos. Dios nos entrega las herramientas necesarias. Dios nos capacita. Dios, este Dios de paz, nos ha equipado para vivir la vida cristiana. Ahora la tarea es nuestra, disponernos a ser útiles en las manos del Señor, sin cuestionar los resultados, aferrándonos únicamente a las promesas del Señor, como por ejemplo que su palabra no volverá a él vacía, sino que hará la obra para la cual ha dispuesto que sea hecha. Tú entregas la palabra del Señor y el que hace germinar esa semilla del Evangelio en el corazón de la persona que la recibió, no eres tú, es Dios. Pero también tenemos algunas palabras para aquellos que aún no han entregado su vida al Señor. La palabra de Dios clama a sus corazones. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Estas palabras, amigos, que nos acompañan en este culto, son de una tremenda fuerza. Si tú prestas atención, ahí está tu vida.
Mirad a mí, no a los hombres, no a otro igual a ti que es tan pecador como tú. Dios te dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Y Dios Hijo entregó su vida por ti. Dios Hijo estuvo dispuesto a ir a la muerte en la cruz. Él, que era el sustentador de todo cuanto existe, estuvo dispuesto a dar su vida por ti. Porque la paga del pecado es muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No mires a hombres. Vuelve tu mirada a Dios. Y en Él hallarás salvación. Pablo concluye este párrafo de la carta a los Hebreos irrumpiendo en un himno de alabanza a este Dios de paz. A este Dios de paz que resucitó a su Hijo. A este Dios de paz que nos hace aptos para hacer las obras que Dios ha preparado para cada hijo suyo. Según lo leemos en Efesios capítulo 2, versículo 10. Recordemos, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Así nos invita a reconocerlo en nuestra vida, dándole toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, nos has permitido compartir el mensaje de tu palabra. Somos imperfectos e incapaces, Señor, de poder expresar con toda la fuerza el mensaje del Evangelio. Pero te damos gracias, Padre Celestial, porque el que hace la obra no somos nosotros, sino eres tú. Y permite que este sencillo mensaje pueda quedar anidado en el corazón de cada uno de nosotros, recordando el maravilloso Salvador que tú has puesto a nuestra disposición, recordando que su solo nombre nos habla de que tiene la capacidad de salvarnos de nuestros pecados. Pero no solamente se queda en el nombre, sino que estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros, muriendo en esa cruenta cruz. Pero te damos gracias, Padre Celestial, porque tú has sellado la validez de nuestra fe en un Salvador que ha resucitado. Nos has dado el gozo de recordar la resurrección de tu Hijo hace unos días. Y te damos gracias porque por esa resurrección es que tu pueblo puede ser justificado ante ti. Quédate con nosotros y permite que este mensaje haga vida en el corazón de cada uno de los oyentes. Lo pedimos por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.